Bueno, buenas noches a todos ustedes. Un placer estar nuevamente en este proceso formativo. Estamos entonces en un momento muy importante de la tecnología. Yo les voy a mostrar en este momento, el cronograma de actividades como para que nos pongamos en contexto. Esperen un momentico. Se los muestro acá. Entonces estamos en este punto, estamos en la parte del lenguaje estructurado que a propósito necesito pues que envíen pues que envíen muchachos las consultas. Estoy como preocupada porque pues no han enviado casi, pues Karen sí envió. Muchas gracias Karen por enviar. Creo que te coloqué alguna recomendación. Karen. Karen sí envió de las poquitas que ha enviado, pero realmente han sido muy poquitos los que han enviado esta actividad. Entonces sí necesito que lo envíen porque ya estamos pues como en otro tema, ¿cierto? José Enrique, dime. Profe, buenas noches. Yo le envié las mías al WhatsApp, no sé si las recibió. No, pero José Enrique, es mejor que me la envíes ya directamente allá, si me hace el favor. De todas maneras, pues A lo la voy a mirar. plataforma. Sí. Listo, Cristian. profe, ya las cargué. Sí, espérate un tico. Cristian Camilo. Cristian, ya se terminó la clase. Buenas noches. Buenas noches, instructora. ¿Ya Cristian, se terminó? sí, Cristian, tú estás con Julián, ¿cierto? Sí, señora. Ay, Cristian, es que ya se acabó, ya estamos en otra clase. Bueno. Sí. Entonces, hasta luego. Bueno, entonces, no, pero ahí queda la grabación, entonces para que la escuches. Bueno, instructora. Bueno, Muchas entonces, gracias. bueno, gracias a ti. Bueno, entonces, estamos en un momento importante de la tecnología y necesitamos entonces entregar estas dos evidencias. Esta relacionada con lenguaje SQL y esta que es el desarrollo de la interfaz web de la cual nosotros hablamos la semana pasada. Y también Profe, habla, disculpa. sí, Profe, estás presentando algo, es que no se ve. no, esperen un momentico, yo les comparto, sí. Entonces, le estaba mostrando aquí pues el cronograma de actividades que la vimos la semana pasada con este lenguaje estructurado de consultas, con el diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso y con el trabajo pues de inglés, que vimos también la semana pasada. Hoy empezamos pues un nuevo, ¿cómo se dice? Una nueva actividad de proyecto que es codificar los módulos del sistema de información, ¿cierto? Entonces, la idea es que podamos nosotros empezar pues como a hacer el proyecto que vamos a desarrollar durante el proyecto formativo. Entonces, para eso tenemos un cuestionario para que ustedes lo empiecen a desarrollar. Esta evidencia, la codificación de los módulos del sistema de información, tenemos esta parte relacionada con salud ocupacional, pues que más adelante la vamos a poder ver y luego más adelante vamos a tener pues un cuestionario, vamos a tener también unos temas de inglés, ¿cierto? Pero entonces mucho del tiempo lo vamos a dedicar a esta parte de la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto? Ya de esto hemos visto una parte. La parte es, primero, las consultas, ¿cierto? Las consultas en SQL. Con eso ya ustedes están empezando su proyecto, ¿cierto? Ya crearon las tablas, crearon las relaciones, están haciendo las consultas, que ya, por ejemplo, Karen me lo envió.
Han habido pues unos poquitos que me lo han enviado, pero pues faltan que los otros pues los envíen. El diseño de la interfaz, que fue lo que vimos la semana pasada, que era hacer pues, les mostré un ejemplo muy sencillo para desarrollarlo. Si ustedes se pueden basar en ese ejemplo para hacer simplemente una paginita web que más adelante pues vamos a organizarla mejor. Y lo de hoy es ya la evidencia, perdón, y vimos también lo de inglés, y lo de hoy es hacer pues el cuestionario. Empezamos hoy entonces con esta parte, la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto? Que es como ya continuar pues con el proceso como tal. Entonces nosotros, ¿qué vamos a mirar en esa parte? Vamos a tener pues como esta agenda. Primero, ¿qué es como lo principal que debemos de tener en cuenta para poder desarrollar nuestro módulo? Primero, tener en cuenta lo que es el backend y lo que es el frontend, ¿cierto? ¿Qué es y cómo funciona pues en la parte de programación? Luego vamos a trabajar con lo que es JavaScript, que va a ser pues un elemento que vamos a usar durante este proceso. Vamos a trabajar con JavaScript, vamos a trabajar con Node.js y luego vamos a trabajar con un framework que es Express, ¿cierto? Y vamos a empezar pues a trabajar en Java, al menos con la parte teórica en el día de hoy. Yo les voy a mandar luego para el fin de semana pues como un videito para que ustedes lo miren y la otra semana pues nos rinda pues bastante porque la otra semana sí vamos a seguir los lunes. Ay, o será que la otra semana también es festivo. Ustedes saben si la No, otra semana. profe, hasta hay un festivo hasta el puente, que es las votaciones, ese es el festivo. Ah, pero por ahora no hay festivos. No, hasta el 19, hasta el 20, que es festivo otra vez. Ah, bueno, si quiero. Esos festivos, pues claro que es muy bueno pues para descansar, pero le dañan a uno pues como toda la planeación. Entonces miren que ya hoy tampoco vino mucha gente y la semana pasada con la situación, una situación que tuve personal, pues tampoco fue mucho la gente que vino. Entonces la otra semana tenemos que tratar de estar a las 6:30 y pues que el tiempo dure en esa parte y pues tratar de dedicar como más tiempecito la otra semana para poder, las personas que no han venido, entonces poder pues como mirar esa parte. Además de que vamos a ver esta parte, también es importante que ustedes a través de la plataforma puedan visualizar pues este tema. Estamos por acá por contenido del curso. Bueno, vamos a ingresar a la plataforma porque por aquí pues vamos a ingresar por acá. Contenido del curso. Proyecto. Desarrollo. Ya seguimos entonces con la actividad de proyecto 7. Aquí tenemos entonces el material de formación. Y vamos a ver algunas cositas de acá, que pues aquí ya hay unas cositas que están como un poquito desactualizadas, entonces vamos a tratar como de, de solventar esa situación, ¿cierto? Entonces por eso vamos a seguir con esta parte relacionada con JavaScript. Permíteme que yo no sé por qué no encuentro por acá. Bueno, muy importante que ustedes conozcan, a ver, aplicaciones en Java. Esta aplicación en Java pues es una aplicación muy sencilla, pero entonces vamos a hacer acá una cosa como más estructurada que lo que hay acá en la plataforma, porque por ejemplo ya esta parte que está acá ya está como muy desactualizada y vamos a tratar de lo que hagamos acá pues sea más actualizadito pues de lo que se está haciendo pues en la realidad, ¿cierto? Entonces por eso nos vamos a ir pues como por este lado. Vamos a mirar acá la parte de que lo que es el backend y lo que es el frontend. Entonces lo podemos observar por acá.
en esta partecita. Entonces, nosotros tenemos acá qué es y cómo funciona el backend y frontend. Nosotros vamos a hacer una aplicación en JavaScript en la cual vamos a construir lo que es un backend y un frontend, ¿cierto? O sea, hay muchas aplicaciones, hay HTML, ustedes vieron que la semana pasada, por ejemplo, vimos HTML, CSS y pues dentro de la parte teórica se decía también la parte de JavaScript, ¿cierto? Hay muchos otros lenguajes como Java, como PHP, Angular, Python, JavaScript, como dice acá, y hay unas aplicaciones que son de backend y otras que son de frontend. La parte de backend y frontend son precisamente para que las aplicaciones sean más escalables. Entonces aquí nos dicen que en la programación es un ámbito no para de crecer y desarrollar páginas web, ¿cierto? Entonces los términos de frontend y backend tienen unas cualidades únicas que actúan como unidades por separado. Entonces nosotros primero vamos a hacer la partecita pues como de atrás de la aplicación y luego la parte de adelante. La parte de adelante es la interfase de usuario, lo que llamamos el frontend. Y la parte del backend es la parte de atrás, o sea, pues como ya la estructura de la base de datos, o sea, lo que nosotros hemos hecho en MySQL. Y ya la parte también de la conexión con la base de datos, eso es lo que entonces llamamos el backend. Para contar con una excelente página digital se requiere de más de dominios y hipervínculos. Se necesitan dos conceptos, tener pues como claros estos dos conceptos importantes como son el backend y lo que es el frontend, ¿cierto? Son dos partes que son importantes que ustedes pues conozcan. Ninguna es más importante que la otra, como dicen acá, ¿cierto? El frontend se necesitan personas con capacidad creativa y en el backend se necesitan personas con muy buena lógica para resolver problemas, ¿cierto? Aquí nos dicen que es el frontend, la parte del desarrollo web que se dedica pues a la parte frontal del sitio web, o sea, la página visual, ¿cierto? Donde todo el mundo va a poder ingresar y va a poder pues ver allí información, ¿cierto? La persona que se dedica básicamente al diseño web, pero esto no significa que no toque código tanto del frontend como del backend, ¿cierto? Entonces, en la parte del frontend podemos observar todo lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? O sea, la parte de HTML, CSS y pues JavaScript, si no la hemos visto, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, pues al menos la parte teórica, ¿cierto? Entonces tenemos HTML, que es un lenguaje de marcado, que fuimos lo que vimos la semana pasada, CSS, que se encarga del formato pues visual. Recuerden que con el CSS nosotros podemos pues lograr que haya un estilo en las páginas que nosotros hagamos. Necesitamos que ustedes pues hagan como ese ejercicio de la semana pasada para que ustedes se contextualicen en esa parte. Ya ustedes vieron que un compañero de ustedes nos mandó un video muy interesante de cómo trabajar con HTML y CSS. Ustedes pueden ver ese video para poder realizar también su ejercicio o basarse en el ejemplo que se les he mandado. Y el JavaScript, que es un lenguaje de programación rápido y seguro para programar, que sirve pues para centros de datos, para consolas, para teléfonos móviles, etcétera, etcétera. HTML y CSS son lenguajes de marcado y estilo y JavaScript es un lenguaje de programación. Entre ellos se genera una gran cantidad de frameworks, librerías que van aumentando las capacidades que tiene para generar cualquier tipo de interfaz de usuario. Entonces hay muchas herramientas que están basadas pues en todos estos, en JavaScript, como es por ejemplo el Angular, Bootstrap, bueno, y que se trabajan en el lado del cliente, o sea, en el frontend, ¿cierto? En el frontend. O sea, todo esto lo que es Angular, Bootstrap también es para poder desarrollar del lado pues, del cliente, y más adelante vamos a hacer un ejemplito con Bootstrap cuando lleguemos a esa parte del cliente. Y todo esto es lo que se conoce como lo del lado del cliente, o sea, lo del lado que nosotros llamamos pues el frontend, ¿cierto? Frontend es todo lo del lado del cliente, o sea, la parte pues como visual.
Pero hay una parte que es el backend. El backend es la capa de programación ejecutada en el navegador del usuario. Esto, o sea, el backend me va a permitir a mí alimentarme de la base de datos, ¿cierto? Poder buscar la información en la base de datos para poder llevarla luego al frontend. Se puede decir que cada una de ellas es como una capita, es la capa del, hay un backend, hay un frontend, ¿cierto? Entonces es la capa de acceso a datos, ya sea de un software o de un dispositivo en general, ¿cierto? Es una solución, determina qué tan bien se ejecutará la aplicación y qué experiencia positiva o negativa pues se va a tener. Entonces aquí hay muchos frameworks, nosotros vamos a trabajar pues con esta parte de JavaScript, ¿cierto? También vamos a mirar un poquito también de PHP, ¿cierto? Pero pues yo pienso que es como enfocarnos más que todo en uno solo, para no picar tanto en una parte y en otra, ya que el tiempo tampoco es que sea mucho. Entonces, para esto se necesita también, cuando hablamos de un framework, es de una herramienta que pueda ayudar como a que el aplicativo pues sea más rápido, ¿cierto? Aquí vamos a mirar uno que se llama, vamos a utilizar pues una herramienta que nos va a ayudar a trabajar más en JavaScript. Bueno, entonces aquí nos hablan pues del frontend y nos hablan pues del backend, que es algo muy importante que ustedes pues entiendan que trabajar con frontend y backend me va a dar pues una mayor escalabilidad. Esa escalabilidad significa que cada uno está por separado y se puedan dividir recursos o se puedan cambiar la herramienta que está en frontend y seguir trabajando con el backend pues que se había hecho pues desde con anterioridad, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la parte pues del backend. Ahora, para esta parte es muy importante también que ustedes entiendan o que pues conozcan el tema también del paradigma de programación, modelo vista y controlador, que también la habíamos visto en una reunión anterior. Sin embargo, pues para no irnos por allá, pues en la plataforma a buscar dónde es que está esa parte de modelo vista controlador, vamos a mirar acá. Vamos a buscar ese modelo vista controlador, ¿cierto? Por ejemplo, en líneas generales, pues, ¿qué es eso, cierto? Esto ya, como les digo, ya lo habíamos visto en una anterior reunión, ¿cierto? Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación. La interfaz de usuario, o sea, el frontend, ¿cierto? Y la lógica de control en tres componentes distintos. Entonces, está compuesto por tres partes. Por la vista, que es pues la parte pues como del frontend, ¿cierto? La parte que ahorita estábamos pues mirando. El modelo que contiene la presentación de los datos, que maneja el sistema, su lógica de negocio, sus mecanismos de persistencia. Y el controlador que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes pues conozcan que este va a ser como el tipo de paradigma que nosotros pues vamos a utilizar, ¿cierto? Bueno, otra cosa que vamos a usar, como habíamos dicho antes, es esta parte de JavaScript, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver un poquito de JavaScript, pues que, bueno, aquí está hablando de... bueno, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es orientado a objetos, basado en prototipos, se utiliza del lado del cliente, pero también se utiliza del lado del servidor, ¿cierto? Nosotros lo vamos a usar en las dos partes, ¿cierto? Tanto del lado del cliente como del lado del servidor y nos va a permitir pues poder accesar los datos en la base de datos y poderlos mostrarlos en el frontend como habíamos dicho antes. Entonces es muy importante que ustedes esto, incluso ya lo habíamos visto anteriormente las características pues,
de lo que es JavaScript, es muy importante que ustedes pues empiecen como a estudiar esta parte. Yo al final les voy a decir, pues hay unos videos que muy bueno que ustedes los estudien pues sobre este tema. Entonces vamos a empezar con la parte de JavaScript, ¿cierto? También es importante que ustedes estudien los conceptos de lo que es Node.js y lo que es Express.js, ¿cierto? Entonces, aquí nos hablan, es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para la capa del servidor. Entonces, nosotros vamos a iniciar, es con la parte del backend, ¿cierto? Es un lenguaje de programación basado en JavaScript, ¿cierto? Eso es lo que es el Node. Ah, bueno, yo me vine para JavaScript. ¿Cierto? O sea que todo está enlazado. Nosotros tenemos que instalar este, ahorita vamos a ver cómo hacemos para instalarlo, para poder trabajar en él, en Node.js, ¿cierto? Bueno, voy a cerrar esta parte. Y luego vamos a mirar esta parte pues del Express, pero bueno, esto lo vamos a mirar pues un poquito más adelante, ¿cierto? Permíteme, yo veo este, bueno. Más adelante, bueno. Entonces, para poder iniciar con JavaScript, ¿qué tenemos que tener instalado? Tenemos que tener el Google Chrome, ¿cierto? Es lo principal, es una de las cosas principales es tener Google Chrome y tener Visual Studio Code, ¿cierto? Recuerden que ya habíamos, pues desde la clase antepasada, ya habíamos dicho pues que teníamos que bajar el Visual Studio. Estoy segura que ustedes ya lo tienen instalado. Muchachos, a propósito, ustedes, a ver, ustedes todavía están ahí, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, entonces, permítame un momento. Entonces, bajar Visual Studio y necesitamos bajar la última versión de Node.js para poder trabajar pues con Java. Entonces, ustedes lo bajan de acá, de este link que tenemos acá, ¿cierto? Y ahorita miramos pues cuáles son las instrucciones que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Ustedes lo bajan acá, bajan el actual, ¿cierto? Bajan el actual y pues simplemente ejecutan ese .exe en su computador. El TypeScript es una ventana de comandos. Bueno, y también hay que instalar este TypeScript, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar pues cómo se instala. Se instala con esta instrucción. npm install -g TypeScript. Y se verifica que sí funcione pues con esta instrucción, pero ahorita más adelante vamos a mirar esa parte. O sea, nos vamos por acá después de que tengamos el Node.js, ¿cierto? Instalamos el TypeScript en una ventana de comandos, así como observamos acá, nos vamos por ejecutar como administrador y ejecutamos esta instrucción, ¿cierto? Y verificamos que sí funcione con esta otra. Listo, vamos a mirar acá. Pues la partecita pues que tendremos que usar. Entonces, esto es lo que se necesita para poder hacer las instalaciones y para poder trabajar con estas herramientas, para poder trabajar con JavaScript. ¿Cierto? Entonces, por ahora, les pido que para la otra semana ustedes tengan estas herramientas, ¿cierto? O sea, tengan instalados en Node.js para poder, pues, trabajar en forma más cómoda, ¿cierto? Aquí les voy a dar también este documentico donde se explica paso a paso cómo realizar esa parte del backend que vamos nosotros a hacer. Entonces, nosotros tenemos acá, bueno, y como les digo, vamos a empezar más que todo en esta parte vamos a empezar pues con JavaScript.
¿cierto? Para esa parte, nosotros vamos aquí a verificar cómo podemos usar nosotros JavaScript con Visual Studio Code, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir una carpeta, ¿cierto? Vamos a abrir una carpeta para empezar a trabajar entonces con JavaScript. Entonces tenemos acá JavaScript que ya lo tenemos abierto. Vamos a abrir como otra instancia de JavaScript de Visual Studio. Y vamos nosotros a abrir una carpeta. Se puede abrir de varias formas, pero como yo apenas lo voy a crear, aquí voy a colocar entonces el nombre de la carpeta. Vamos a decirle que primer ejemplo. Y vamos a seleccionarla. Entonces esta es la primera carpetica que nosotros vamos a usar con nuestro ejemplo de JavaScript. Entonces, aquí dentro de esta carpetica vamos a crear un archivo con extensión JS, ¿cierto? Incluso nosotros acá, antes de hacer esto, antes de hacer esta parte, nosotros nos podemos posicionar acá en, dentro de Google Chrome y aquí con el botón derecho del mouse podemos irnos a la opción inspeccionar. Y aquí por inspeccionar ustedes pueden observar que se muestra todo, pues todo el código en HTML, pero por consola ustedes pueden observar que pues aquí se puede colocar pues un pequeño código. Por ejemplo, yo puedo colocar A igual a 10, luego colocar por ejemplo que B igual a 20, y aquí por ejemplo decir luego C es igual a A más B, y aquí me va mostrando los resultados. Entonces esto hace parte de lo que nosotros podemos hacer utilizando pues ya un lenguaje, pues un lenguaje como es JavaScript. Podemos hacer nosotros acá, tal como aparece aquí en el documento, podemos crear en esa carpetica que nosotros hemos creado un archivo con extensión JS, o sea, de JavaScript, que como les digo, JavaScript nos permite trabajar tanto en el cliente como en el servidor, tanto en el backend como en el frontend, ¿cierto? Entonces nosotros podemos crear aquí una carpetica que simplemente diga hola mundo o cualquier otro, pues cualquier otra cuestión, ¿cierto? Entonces console.log es una instrucción que me va a permitir aquí mostrar resultados en pantalla, ¿cierto? En un archivo con extensión JS. Entonces yo me puedo venir para acá, decir acá que voy a crear una nueva carpetica. Aquí en vez de que sea HTML, yo puedo decirle que sea, por ejemplo, app.js. JS significa JavaScript. Y aquí yo puedo decirle, bueno, en console.log, y puedo colocarle aquí un mensajito de hola mundo. Ya aquí en esta parte ya yo estoy usando JavaScript. Ya esta es una instrucción de JavaScript, ¿cierto? Entonces aquí esto lo puedo poner a ejecutar de varias maneras. Una de ellas es a través de la terminal que tiene esta herramienta de Visual Studio, que puedo venirme por aquí por nuevo, o puedo darle control ñ para poder venir acá a la terminal. Y yo puedo decirle
simplemente decirle aquí, no, porque recuerden que ya nosotros en este punto ya hemos instalado Node y espero que ustedes ya lo tengan instalado para la otra semana. Yo les voy a dar las instrucciones para que ustedes lo ejecuten, lo hagan. Y yo puedo decirle aquí Node.js y aquí me sale la instrucción hola mundo, ¿cierto? O sea que ya se está ejecutando, se estoy ejecutando una instrucción en JavaScript, ¿cierto? Y esta instrucción yo me puedo venir por acá y mostrar en el explorador donde la tengo, ¿cierto? Donde tengo el JS, ¿cierto? Y aquí entonces nosotros lo podemos observar. Pero esta instrucción yo la puedo, yo puedo crear aquí otra carpetica que lo vamos a llamar. ¡Ay, María Elena está cumpliendo años! Index HTML. Y yo puedo involucrar acá esta carpetica con extensión .javascript. O sea, yo le puedo decir aquí, con admiración, símbolo admiración. Ay. Y aquí pues ya me está haciendo una paginita en HTML. Y aquí en esta parte, ay, y ya aquí esta parte en el body, yo puedo decir acá que yo voy a incrustar acá un documentico. Voy a incrustar el archivo en JavaScript que se llama app.javascript para que me lo ejecute, ¿cierto? Entonces, este documentico lo podemos nosotros observar aquí en el explorador. Y aquí él no me está mostrando nada porque yo no le he dicho acá, yo no le he dicho aquí en el index que me muestre algo. Permíteme un momentico. Aquí le voy a decir con un H1 que me muestre algún mensaje, que me diga, por ejemplo, página o JavaScript, ¿cierto? Para poder que me muestre algo. Permíteme yo dónde es que lo tengo. Él aquí me colocó página con JavaScript, ¿cierto? Pero no me ha colocado, no me ha mostrado lo que yo coloqué aquí en el código de JavaScript, ¿cierto? Que yo le coloqué hola mundo. Pero ¿dónde nosotros podemos observar esto? Porque si ustedes observan, este es un archivo en JavaScript que está incrustado en HTML, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos observar este hola mundo? Porque mire que lo que aquí me apareció fue página con JavaScript, ¿cierto? O sea, lo que yo coloqué acá. Pero entonces este hola mundo, que luego lo vamos a usar mucho, esta parte de la consola y de JavaScript, lo podemos observar por aquí, por inspeccionar y por la consola. ¿Cierto? Miren que por aquí me apareció el hola mundo. Listo. Bueno, entonces, ya hemos visto pues esta parte. Ya hemos visto la herramienta de inspeccionar que me permite pues hacer esto. Ya hemos visto esto de la consola hola, bueno.
algo que nosotros vamos a mirar en JavaScript es la parte cómo se pueden hacer pues diferentes instrucciones para ejecutar pues código, ¿cierto? Entonces, dentro de esas instrucciones vamos a observar pues cómo realizar ciertas instrucciones o cierto código que me pueda generar algún resultado. Porque esto nos va a servir más adelante, o sea, nos va a servir la otra semana, cuando ustedes ya hayan visto pues alguna cosita aquí de JavaScript y hayan podido hacer la instalación de lo que les dije al inicio, para poder hacer la parte del backend, ¿cierto? Para poder hacer la parte del backend que ya habíamos, que dijimos al principio pues que era importante para poder que ustedes hagan el proyecto formativo. Entonces aquí vamos a seguir con esta parte de JavaScript. Entonces aquí vamos a hacer como algo diferente. Además de esto lo voy a poner entre comentarios, vamos a hacer una función pues como diferente. Vamos a decirle, por ejemplo, let a, vamos a decirle que esto es igual a 10, let b, vamos a decir que esto es 20, y vamos a decirle que c va a ser igual a más b. Y que me lo muestre por consola. Desde ahí estamos ya haciendo pues un código pues en JavaScript, donde nosotros podemos ver ese código. Recordemos entonces que habíamos dicho que este es el index.html. Este index es este que tenemos acá, ¿cierto? Es este mismo. Y recordemos que en este index tenemos incrustado el archivito en JavaScript, ¿cierto? Entonces vamos a abrir por acá este ejemplo y vamos a abrir el archivito HTML. Mire que ahí aparece pues lo mismo de JavaScript. Y por acá, por inspeccionar y por consola, pues me va a mostrar el resultado de la suma que yo le dije. O sea, todo lo de JavaScript nosotros lo vamos a ver por la consola. Recuerden que es en la página, botón derecho, inspeccionar. O sea, yo lo puedo cerrar acá. Ustedes se van por aquí, inspeccionar. Y por consola me va a poder mostrar los resultados de lo que yo haga en el archivito de JavaScript, ¿cierto? Entonces, de pronto para que ustedes no se enreden, hay un archivo en HTML que tiene incrustado un archivo de JavaScript. Y ese archivo mire que aquí me está mostrando, lo que me está mostrando allá es el 30, es el resultado de esta instrucción. Ahora, si yo esta instrucción en vez de hacerla así, la hago a través de una función. Lo hago a través de una función, no sé si ustedes recuerdan lo que es una función cuando lo vimos cuando lo vimos en MySQL. Una función en JavaScript es similar a un procedimiento, un conjunto de instrucciones que realizan una tarea o calculan un valor, pero para que el procedimiento califique como función debe tomar alguna entrada y devolver una salida, donde hay alguna relación obvia entre la entrada y la salida. Entonces, las funciones lo que permiten es que si yo tengo que hacer algo muchas veces, ¿cierto? Entonces no hacerlo en el código, sino hacer una función y esa función llamarla, ¿cierto? Entonces supongamos yo tengo esta instrucción que acabamos de observar acá, que necesito sumar A y B, ¿cierto? Y luego mostrarla. Y si yo después necesito volverlo a hacer, ¿cierto? Necesito volver a sumar esos dos elementos, o por ejemplo, yo necesito hallar el área. Supongamos que yo necesito hallar el área. Y la área es base por altura, base por altura sobre 2. Entonces, supongamos la base es 10
y la altura es 20, ¿cierto? Entonces, y aquí yo quiero mostrar el área. Entonces, entonces aquí me mostraría pues el área como tal, ¿cierto? Que aquí sería igual, sería 10 por 20, sería 30 dividido 2, sería 15, ¿cierto? Eso es lo que yo coloqué aquí. Y acá en esta parte, bueno, yo creo que esto me lo está mostrando es aquí en esta parte. Y aquí en esta parte, nosotros nos vamos por inspeccionar. Consola, bueno, aquí me está mostrando. Profe, disculpa, 10 por 20 es 200, ¿por qué 30? Espérate un momento. 100. Aquí me dio 100 en la consola. Entonces, ¿por qué dio 100? Miremos a ver. 10 por 20, 200 dividido en 2. Da 100. Es que yo hice mal la cuenta. Gracias, Flor. Entonces ahí vieron, pues hasta bueno que haya hecho mal la cuenta porque miren que efectivamente pues nos dio lo que era, ¿cierto? Yo creo que por acá podemos hacer algo y es colocar aquí el área. El área es el área del rectángulo porque base por altura es rectángulo, ¿cierto? Ah, no, es triángulo. Esta es la formulita del triángulo, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Es la fórmula del triángulo, ¿cierto, jóvenes? Sí, profe. El área del triángulo. Ay, Dios, ¿por qué no me quiere dejar esto? El área del, así, triángulo. Colocamos entre comillas, yo creo que aquí con más, el más. Con el más nos permite mostrar pues el área, o sea, aquí yo estoy concatenando esta partecita de acá, lo estoy concatenando con el área, entonces por aquí lo podemos observar. Esperen un momentico. Recuerden que es usando Chrome, ¿cierto? Entonces, nuevamente actualicemos, démosle a inspeccionar y por aquí por consola me dice, el área del triángulo es, bueno, aquí me faltó un espaciecito, y el 100, ¿cierto? Entonces ahí me está mostrando, aquí me faltó fue colocar dejar pues como los dos punticos y un espacio para poder que me muestre bien el área, ¿cierto? Entonces, si yo esto lo hago así muchas veces, y si yo quiero ejecutar esto muchas veces, pues imagine para colocar a toda hora un código para poder calcular el área, lo mejor es hacer lo que son las funciones, ¿cierto? Entonces la función lo que él hace es precisamente lo que dice acá, ¿cierto? Es similar a un procedimiento que realiza una tarea, calcula un valor, pero yo lo puedo llamar cuantas veces sea necesario. Entonces, supongamos, vamos a hacer esta parte del área, no vamos a hacer esto de sumar. Bueno, aquí por ejemplo está la función sumar. Entonces, vamos a sumar A y B. Entonces, mandamos como parámetro, aquí para la función que tiene la palabra function, el nombre de la función, entre paréntesis, lo que se llaman parámetros, o sea, lo que yo voy a mandar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero sumar A y B, entonces mando valores y los guardo en estas variables que se llaman parámetros, ¿cierto? Colocamos la llave que inicia y la llave que cierra, y en el cuerpo, en la instrucción, que aquí simplemente la instrucción es la suma de A más B, ¿cierto? Entonces esa es una función. ¿Cómo hago yo para llamar esa función? Recuerden que ahorita, pues como habíamos dicho, LED me permite a mí, pues, hacer referencia a una variable. Ustedes recuerdan lo que eran las variables cuando vimos al principio. Entonces, aquí también vamos entonces a usar lo que son variables. Esta A y B son parámetros porque los mandamos, ¿cierto? Y con esos parámetros hacemos pues unas instrucciones aquí adentro de la función, y esta es una variable. Entonces, esta variable, lo que va a guardar esta variable es
lo que me dé esta función, ¿cierto? Entonces llamamos esta función, la función sumar, le mandamos los parámetros 10 y 20, se los mandamos y él me hace el cálculo de la suma, ¿cierto? Y luego ese cálculo lo muestro en pantalla, ¿cierto? Entonces eso es lo que es la función como tal. Entonces, la idea es que ya no usaríamos pues esta instrucción que aquí estamos hablando, sino que utilizaríamos la función, ¿cierto? Vamos entonces a mirar acá. Podemos hacer una función que no sea simplemente de sumar, sino una función que me permite pues hacer la labor pues que teníamos acá. ¿Cierto? Aquí me hacía era la suma de los dos. Vamos a colocar esto entre comentarios. Y aquí podemos hacer una función que me haga la suma de estos dos valores A y B y que me muestre ese total, ¿cierto? Entonces, aquí estamos haciendo referencia a la variable total. Estamos mandando estos parámetros de 10 y 20. Él acá lo que hace es que me lo suma, devuelve ese valor y luego me lo muestra en pantalla. O sea que aquí me daría 10 y 20, entonces me daría 30. Sería algo entonces que él me mostraría por acá, por la pantallita. Aquí la página con JavaScript, pero recuerden que nos vamos para inspeccionar para poder ver la parte pues de JavaScript. Luego esa parte de JavaScript pues la vamos a observar más en concreto, pero aquí es como para que aquí nos muestra el total. El total entonces sería 30, ¿cierto? Entonces, esa también es otra cuestión que es necesario que la aprendamos, lo que son las funciones. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la función para poder hallar la base y la altura. Entonces, nosotros podríamos decir, vamos a hallar una función que no sea de sumar, sino que es de obtener área. Para hacer otra función diferente. Entonces decimos obtener área, ¿cierto? Cuando usamos dos nombres, entonces la primera en minúscula y la segunda en mayúscula. Entonces aquí vamos a tener la base y la altura, que la altura por lo general es con la H que se simboliza, ¿cierto? Entonces aquí nosotros ¿qué retornaríamos? Retornaríamos pues retornaríamos el área. Entonces nosotros diríamos, bueno, vamos let, podemos usar, pero ¿por qué no me deja así? Let, podemos decir área, bueno, podemos usar esta es igual a base por altura sobre 2, ¿cierto? Y aquí decir que me va a devolver el área. ¿Cierto? Y aquí decir, bueno, vamos a hallar acá. Esta es la función que me devuelve el área, ¿cierto? O sea, mandamos como parámetro la base y la altura y él me devuelve el área, ¿cierto? Pero para poderlo mostrar, entonces vamos a llamar esa función de obtener área. Entonces aquí decir, bueno, let y le decimos, le podemos llamar área a mostrar. Entonces aquí podemos llamar obtener área. Y podemos mandar la base y la altura. Podemos decirle pues que la base supongamos es 30 y la altura es, por ejemplo, 40, pues algo así. Y mostrar el área es
y aquí mostrar el área, ¿cierto? ¿Cuál es esta área? Esta área es la que yo obtengo en esta función, a la cual estoy mandando 30 y 40. Entonces le mando aquí 30 y 40 y él me obtiene el área. Entonces, ¿qué va a hacer él acá? En la B va a almacenar el valor de 30, en el A va a almacenar el valor de 40. Entonces aquí me va a multiplicar 30 por 40, entonces por 4, 12, son 1200, lo va a dividir en 2, entonces, ¿cierto? Entonces serían 600, ¿cierto? Entonces, nuevamente, podemos venir acá. Aquí está lo de JavaScript, pero recuerden que lo que a nosotros nos interesa por ahora es la parte de JavaScript. Y aquí nos dejó que el área es 600, ¿cierto? Entonces, igual, cuando yo quiera, pues, puedo mandarle otros valores. Otros valores al área. Aquí puedo decirle, por ejemplo, que no, ya no es 30, sino que es 60. 60 la base y que la altura es por ejemplo, no sé, 10. Y ya con eso, pues él me dice que se los mando a B y a H, ¿cierto? Las dos variables. Entonces ya él multiplica 60 por 10, son 600 dividido 2, entonces son 300, ¿cierto? Y eso sería lo que él me mostraría acá. 300, ¿cierto? ¿Sí se está entendiendo esa parte? ¿Sí me están escuchando o ya no? Sí, profe, yo sí estoy escuchando. Bueno. Listo. Bueno, entonces es importante que dentro de JavaScript y lo que vamos a ver ahorita bueno, Karen, listo. Y lo que ahorita estamos pues viendo es que ustedes tengan claro ese concepto de lo que es una función. Lo que es la función y aquí pues tenemos pues como el ejemplito, entonces es muy importante. Pues este ejemplo se los voy a entregar a ustedes para que ustedes pues practiquen haciendo otras funciones, obtener el área, obtener un perímetro, obtener los grados Fahrenheit, bueno, en fin, lo que ustedes pues vean por ahí, poderlo hacer pues como una función, porque eso lo vamos a necesitar para hacer la parte del backend. Y otra parte que vamos a usar, aunque ya está pues como tardecito, pero sí, vamos a seguir también en la otra semana y yo les voy a dar pues como unos videitos para que ustedes vean, es la parte de lo que son, además de las funciones, es la parte de lo que son los objetos y lo que son las clases. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto por aquello de la programación orientada a objetos. Entonces, siempre, y esto es muy parecido a lo que nosotros hemos visto pues de las clases, ¿cierto? Recuerden lo que nosotros habíamos dicho, que el objeto es una representación abstracta de una cosa en la vida real, que por ejemplo, tenemos acá un carro que tiene ciertos atributos, que son el color, que son la marca, que son el número de llantas, en fin, todo eso son atributos de lo que, de un objeto que en este caso sería un carro. Entonces, mire que es abstraer la realidad y llevarla pues de una manera computacional. Entonces, esta parte de acá, esto es lo que nosotros llamaríamos de objetos. Y en términos computacionales, nosotros podíamos definir un objeto nuevamente con la palabra LED, el nombre del objeto que en este caso sería carro, el símbolo igual, y entre llaves colocar los nombres de los atributos. Ustedes, esta parte yo creo que ya ustedes recuerdan como esos términos, ¿cierto? Lo que es un objeto, los atributos, que por ejemplo, un atributo por ejemplo, de una persona es el nombre, el apellido, la dirección, así como es, por ejemplo, de un carro, es el color, la tracción, el número de llantas, las puertas, la marca. Y
como dice aquí, un objeto son variables que dentro de sí tienen propiedades, ¿cierto? Entonces, esas propiedades nosotros las podemos cualificar con un punto, o sea, decimos carro, punto color, ¿qué valor tiene? Blanco. Carro, punto llantas, ¿qué valor tiene? 4, ¿cierto? Los podemos separar así. Y así de esta forma es como se haría pues en JavaScript, ¿cierto? La palabra LED, el nombre de los atributos, perdón, el nombre del objeto, y estos serían pues los atributos. Entonces eso es lo que llamamos nosotros objetos. Y las clases, al igual que los objetos, pueden ser representaciones abstractas de cosas, ¿cierto? Entonces una cosa es las clases, uno puede tener en JavaScript lo que es un objeto, pero también lo que es una clase, ¿cierto? Y las clases crean objetos, ¿cierto? Entonces, son también representaciones de cosas abstractas. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo pues, de una galleta. Entonces, una clase galleta puede crear galletas como objetos, galleta 1, galleta 2, utilizando esta instrucción new, ¿cierto? Con esta instrucción new podemos crear pues como los objetos. Pues aquí estamos hablando pues como para hacer una comparación con el mundo real, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cómo sería, cómo sería esa cuestión de la clase? Le colocaríamos la palabra class, el nombre de la clase, que en este caso pues sería una galleta, y aquí los atributos, ¿cierto? Los botones, el sabor, la fecha de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí observamos cómo sería pues, cómo crearíamos nosotros la clase en JavaScript. Entonces aquí sería la palabra class, aquí sería el nombre de la clase, que en este caso sería galleta, pues. Aquí sería lo que llamamos lo que se llama un método constructor. El método constructor es el que me permite a mí crear los objetos, ¿cierto? Crear los objetos, o sea, crearlas, pues es como si fuera una máquina de galletas. Entonces, la clase es la máquina y las galletas son los objetos que se van creando con este constructor. Entonces, se le manda como parámetro, pues en este caso los botones y el sabor, y se van, pues como a través de estas instrucciones, a través de que este dis hace referencia a esta misma clase, a la clase galleta, este punto está cualificando a cada uno de los atributos que tiene esa clase. Entonces él tiene los atributos de botones, sabor y fecha de creación, ¿cierto? Entonces esa sería como la instrucción para poder crear. Vamos a ver aquí la parte teórica y la otra clase vemos la parte práctica. ¿Cómo sería aquí entonces la clase utilizando pues JavaScript? Entonces sería la palabra LED. Esto sería para los objetos. La palabra LED, carro 1, entonces tendría aquí los atributos, ¿cierto? El tipo, las puertas, etcétera. Pero como para poder crear cada objeto utilizando una clase, pues se hace más fácil así de esta manera. Se crea una clase carro, se utiliza un método constructor para poder crear los diferentes objetos. Se le manda cómo yo quiero crear ese objeto, la marca, el tipo y la puerta. Y aquí, en esta parte, con estas instrucciones, estamos creando cada uno de los objetos. Como les digo, esto es importante entenderlo porque esto hace parte de la programación orientada a objetos. Recuerden que nosotros ya habíamos visto lo que es el diagrama de clases. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, dis.marca es igual a qué? A la marca 1, que fue la que se mandó aquí como parámetro. Dis.tipo es igual a qué? Al tipo que se le mandó aquí como parámetro. Y dis.puerta es igual a este atributo que se manda aquí como parámetro, ¿cierto? Entonces ese es el concepto de las clases, los atributos, el método constructor y los métodos. O sea, recuerden que una clase tiene atributos y tiene métodos. Por ejemplo, el carro tiene un método que se llama encender carro. Entonces, miren que está entre paréntesis con las llavecitas. Y aquí le estamos diciendo this.encendido es igual a true, lo que significa pues que va a colocar que el carro está encendido, ¿cierto? Y aquí yo estoy creando una instancia de esta clase carro, ¿cierto? Entonces yo aquí le digo, bueno, yo le voy a mandar estos atributos, estos parámetros, el Mazda y el sedán, ¿y a dónde se los manda?
se las manda bueno, se los manda a la clase, pues, a la clase que veíamos acá, a esta clase, ¿cierto? Se los manda como parámetros y él crea entonces el carro, ¿cierto? Entonces es importante tener esos conceptos claros de lo que es una clase, de lo que son los atributos y de lo que son los métodos. Entonces, como ya está pues tardecito, yo les voy a mandar pues como un video para que ustedes estudien esa parte de las clases y también en la plataforma indicarles desde dónde pueden ustedes estudiar este tema de lo que es la programación orientada a objetos, ¿cierto? Para que ustedes la tengan en cuenta. Voy a mirar aquí rápidamente si por aquí lo podemos observar. Espérate. Bueno, aquí hablan de programación orientada a objetos en Java. Vamos a colocarlo más que todo, aquí hablan de las generalidades. Hablan, miren que aquí nos hablan de lo que es la clase, entonces qué tan bueno que ustedes se estudiaran este tema, ¿cierto? Este tema aquí de programación orientada a objetos. Definición de clases. Muy importante que ustedes se leyeran pues este documentico. Y ya la otra semana pues seguiríamos con este tema. Muchas gracias a todos. Por favor les pido, yo mañana les voy a entregar un documentico donde les digo que, o sea, les voy a entregar esta presentación donde les digo qué es lo que deben de tener instalado para la otra semana, que ya continuaríamos lunes. Y por favor para que entreguen esas dos evidencias que tenemos pendientes. ¿Alguna duda? Entonces, las tareas que tenemos para la otra semana, sí, sí, José Enrique. Entonces, la situación que tenemos para la otra semana es tener Para la otra instalada. semana, profe, debería entonces ya también tener la interfaz desarrollada. Sí, sí, sí. La que vimos la semana pasada, claro. Esa es la idea. Sí. Y ya la otra semana ya sí volveríamos pues los lunes. Que los lunes ya sí viene pues más gente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, entonces tengan para la otra semana esas dos cosas, la parte de SQL y la interfaz de usuario. Muchas gracias. Y continuaríamos con JavaScript. Que como les digo, vamos a trabajar con JavaScript, aunque lo que tenemos en la plataforma pues es Java, pero es que JavaScript es algo más actualizado. Bueno, bueno, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.